Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día lunes 13 de junio. Yo creo que todos el día de ayer nos levantamos sobresaltados cuando vimos la información proveniente de los Estados Unidos, específicamente de Orlando, Florida, donde se hablaba de esta masacre que terminó con la muerte de 50 personas y otros 53 heridos en una discoteca donde una sola persona entró y empezó a disparar. Habían 350 en total y murieron, como les dije, 50 y 53 quedaron lesionados. 3 horas fueron de esta masacre, que obviamente fueron 3 horas de terror, considerada la matanza más grande en Estados Unidos después de lo que fueron el atentado a las Torres Gemelas. Un hecho que no solamente es un hecho humano, lamentable de todo punto de vista, sino que también tiene implicaciones militares o políticas, sin duda, y que hoy día están haciendo a Estados Unidos reflexionar fuertemente, sobre todo en Estados Unidos, que está en este momento en campaña política. Vamos a hablar sobre este tema desde los 3 puntos de vista, del punto de vista social, del punto de vista político y del punto de vista estrictamente criminológico. Y para eso tengo 3 personas, digamos, que sin duda pueden hablar muy bien de eso. Presento inmediatamente a mis invitados, el exdiputado de Cambio Democrático y también secretario general de Cambio Democrático, Douglas Avilés. Buenas noches, Douglas. Buenas noches, Nacho. Saludos a la audiencia y a los amigos en el panel. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Él es director de centros penales, pero además una persona que ha sido graduada en el Colegio Interamericano de Defensa y en la Escuela de Altos Estudios Estratégicos. Me refiero a Rodolfo Garay Pineda. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias. También me acompaña David Miranda, presidente de la Asociación Atlacat Vivo Positivo. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, 3 puntos de vista, siendo interesante que esta noche vamos a analizar de lo que es este tema que usted seguramente ha hablado durante todo el día. Vamos a saludar antes a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, esto ocurrió a las 2 de la madrugada del día de ayer en un ataque a la discoteca Pulse, que es un centro nocturno de gay, no de gay, pero principalmente de gay, pero obviamente puede ir todo tipo de gente, donde a las 2:30 de la madrugada habían 350 personas aproximadamente en un local que es relativamente grande, pero que por las circunstancias, lo que es un centro de música, donde música fuerte y todo, era fácil entrar y era fácil, digamos, que la gente lo supiera, incluso escuchando los disparos internamente, no supiera qué estaba pasando. Algunos incluso pensaban que era algún tipo de efecto especial. Fue una persona, un atacante solitario de nombre Omar Maten, de 29 años, nacido en Nueva York, de padres afganos. 3 veces había sido interrogado por la FBI antes y después compró un arma mortífera, de ese tipo de armas que usa el ejército de Estados Unidos, que es capaz de disparar 45 ráfagas en un minuto, ráfagas de balas en un minuto, y todos se preguntan cómo una persona con antecedentes, como este muchacho de 29 años, tenía licencia para comprar un fusil que es de alto poder explosivo. El Estado Islámico, ISIS, asumió la autoría del hecho, pero no hay indicios que respalden una conexión directa entre el grupo terrorista y el atacante. Esto fue realmente un hecho que hoy día hizo reaccionar a todos. El presidente Barack Obama señaló esta mañana que era la masacre, era un acto terrorista y de odio que no tenía ningún tipo de justificación. El padre del atacante dijo que el accionar de su hijo no tenía nada que ver con la religión, y aseguró que su hijo solamente estaba indignado porque en una visita a Miami 2 meses antes había visto a 2 hombres besándose. Pero quien ha sacado provecho de todo esto ha sido el candidato republicano Donald Trump, que ha dicho que él tenía razón, que no se puede seguir permitiendo mano blanda con quienes son inmigrantes de países que pueden ser sospechosos de terrorismo. Una situación difícil en un momento en que Estados Unidos vive una campaña política. A ver,
pasemos con la política, que siempre, digamos, tiene que ver mucho con todo esto. Tremendo, imagino desde el punto de vista humano tremendo, pero también políticamente plantea un dilema grande en Estados Unidos esto, ¿no? Sí, sin duda, Nacho, que lo plantea porque, tal como tú lo señalabas en la introducción de esta entrevista, Estados Unidos está viviendo en este momento una etapa bastante dinámica porque están ya casi listos los comandos de campaña de cada partido para entrar de lleno a las candidaturas seguras que serán de Donald Trump y Hillary Clinton por la presidencia de Estados Unidos. Entonces esa es como la antesala o el marco que rodea esta tragedia. Y desde mi punto de vista no puedo dejar de decir de inmediato que, por duro que parezca mi comentario, esta tragedia va a servir para incorporar en las propuestas de ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos algunos temas que hasta este momento estaban aislados y sobre los que no se abordaba de la forma en que se ha comenzado a hacerlo. Me refiero, por ejemplo, a algo que se ha discutido mucho en las últimas horas, que es el uso de armas de fuego en Estados Unidos, que es, por demás decirlo, es uno de los temas más complicados y más polémicos. Siempre que se habla de la parte relativa al uso de armas en Estados Unidos, aparece, tú sabes, la Sociedad del Rifle y otras organizaciones que tienen mucho poder en Estados Unidos. De hecho, el presidente Obama lo ha puesto también nuevamente en agenda y él, recordemos, tenía ciertos proyectos que había llevado ya al Congreso y al Senado y se detuvieron precisamente por la influencia que ejercen estos grupos y las posiciones encontradas. Pero solo añado eso. Sí, para poder hacer una cosa inicial y después entrar más de lleno. Creo que, sin duda alguna, lo que ha sucedido en esa discoteca no puede, bajo ningún punto de vista, dejar de desvincularse como, después de lo de las Torres Gemelas, una de las más grandes tragedias que ha vivido Estados Unidos en el mundo contemporáneo. Ok. Voy a decir que decía el exdiputado Douglas Avilés que hay una compra masiva permanentemente de armas en Estados Unidos. Ahora que ocurrió este hecho, el día de ayer, pues digamos, cierto, nuevamente vuelve a la cabeza de los mandatarios, de la autoridad de Estados Unidos, restringir el uso de armas, pero el día de hoy aumentó tremendamente la compra de armas en Estados Unidos. Rodolfo, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué alguien puede hacer esto? ¿Por qué alguien puede llegar a cometer este tipo de hechos? ¿Y esto cómo se marca? ¿Tiene algún sentido? Yo creo que no son acciones individuales, que no la podemos entender y medir como una acción individual hecha al azar, producto de una voluntad sin justificación. Dentro de la doctrina de la seguridad nacional, actualmente el terrorismo internacional constituye una de las principales amenazas al mundo occidental. Y aquí, desde el momento en que el Estado Islámico aceptó ante la opinión pública internacional su participación e intervención directa, creo que no lo harían si eso no tuviese un fundamento en la realidad. Entonces, si ellos como organización han aceptado su participación y se han nombrado y han decidido que es una actividad, no es algo, ellos lo dijeron, es parte de las actividades del Estado Islámico, tenemos que entenderla como un acto producto del terrorismo internacional. Aunque Estados Unidos no esté dudando de la participación de ISIS. Eso lo tendrán que confirmar. Confirmar. Eso lo tendrán que confirmar, tienen que ser las acciones de investigación de los Estados Unidos que en el transcurso determinen si eso es así o no. Pero hoy, partiendo de eso, tenemos que entenderlo como la ejecución de la principal amenaza que existe actualmente para los países del mundo occidental. Y tendremos que analizar el significado y la valoración de lo que el terrorismo internacional tiene en este momento. Y me estoy refiriendo con nombre y apellido al Estado Islámico. Al yihadí como autor directo y ejecutor. Que hay que decir una cosa, no es representante de todo el mundo musulmán. No, claro. No lo es. Y eso, digamos, hay gente que cree que ellos son todos, ¿no? Los musulmanes son mucho más que eso. Odir, ¿por qué la comunidad gay
algunos dicen de que después de que se aprobara en junio del año pasado por la parte de la Corte Suprema de Justicia el matrimonio gay, ha aumentado la victimización hacia la comunidad gay. Bueno, creo que esto es parte de lo que se ha venido viendo también en el país. Los crímenes de odio, hay mucho resentimiento, mucha intolerancia a las expresiones de cada quien. Nos preguntamos precisamente el día de ahora qué tiene que ver parte de la comunidad en esta violencia que se ha visto el día de ayer. Amanecimos con una noticia fatal donde se pierde la vida de muchas personas y la etiqueta, como siempre, todas las personas que estaban dentro del lugar se etiquetan como personas gay, o se dice en la noticia que es todas las personas que estaban dentro de la discoteca pertenecían a la comunidad gay, lo cual no es cierto, ¿verdad? Hemos visto las noticias, hemos visto las notas, y también esto es parte de lo que El Salvador está viviendo, parte de la violencia que nosotros como país tenemos también. He admirado muchos medios que han evadido ciertas notas o ciertas partes de la noticia que hemos visto el día de ayer, precisamente porque veíamos y analizábamos qué va a provocar todo esto. No estamos lejos que en El Salvador pudiera suceder una situación similar, ¿sí? Porque hemos visto los crímenes de muchas personas que han sido mutiladas, ¿verdad? Que son parte de la comunidad gay y pues hasta ahorita no se sabe, no se tiene ningún tipo de investigación, no se tiene ningún culpable, y esto lógicamente es lo que genera todo este tipo de eventos. Ok, te voy a preguntar en el próximo bloque si tú crees que vivimos realmente en El Salvador también una discriminación que llega hasta la muerte, claro, porque digamos mutilado en El Salvador hay habido, sobre todo el año pasado y el principio de este año, en cantidades todos los días. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Juega más, gana más, 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 más. Con el Pozo de la Lotería. Que ahora viene más grande. Primer premio desde 100,000 hasta 200,000 dólares acumulables. Con premios de urna de 100, 200, 1,000, 2,000 y muchos más. Y al mismo precio. Tu pedacito a 1.25 y el entero a 25 dólares. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, 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 más. El Pozo de la Lotería va en 200,000 dólares. Nadie tiene tiempo para esa diarrea. Córtala a la primera con Intestinomicina Además. La cápsula amarilla que con su efectiva fórmula de 2 componentes elimina la diarrea y los gases de una sola vez. Para que vuelvas a tomar el control de tu día. Intestinomicina Además, de Laboratorios López. El Pozo de la Lotería ahora puede ser más grande. El primer premio está acumulado y arranca en 200,000 dólares. Mientras más juegas, más se incrementa. Desde antes que salga el sol, somos los primeros en presentar lo que ocurre día a día, con objetividad, veracidad y claridad. Nuestro compromiso es trasladar la información que a usted le interesa. Por eso, aun cuando el sol se oculta, continuamos trabajando para informarle. Noticieros TCS. Todo lo que ocurre se ve aquí. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Veamos, vamos a ver brevemente lo que dijo Donald Trump, una pequeña cosa lo que dijo para que darse cuenta por dónde está enfilando hoy día su campaña electoral y cuánto le puede servir este lamentable hecho sucedido en Orlando.
La única razón que el asesino estaba en Estados Unidos, en primer lugar, es porque permitimos que su familia viniera aquí. Tenemos un sistema de inmigración que no funciona. Propone prohibir la entrada a musulmanes, a refugiados sirios y a todos los que vengan de países donde existe una amenaza, y dijo que los musulmanes aquí deben cooperar con las autoridades. Bueno, permitimos que su familia estuviera aquí. Obviamente, él está claramente estableciendo y sabe que el asesino no nació en otro país, sino que nació en Estados Unidos. En este caso nació en Nueva York, pero sus padres son de origen afgano. Sus padres llegaron de Afganistán a Estados Unidos. Y Donald Trump dice, hay que cerrar las fronteras de Estados Unidos a todo país que pueda constituir un peligro. ¿Puede hacer la primera potencia del mundo algo así, políticamente? Mira, esta es precisamente la discusión que es inevitable después de esta tragedia. Lo decía antes, ahora se van a comenzar a incorporar con mayor fuerza algunos temas en las campañas de los dos candidatos. Y para Donald Trump, cuyo issue principal ha sido del rechazo al ingreso de la población musulmana a Estados Unidos o ejercer más controles sobre su convivencia en Estados Unidos, penosamente es justo el momento en que él puede tratar de sacar el mayor provecho posible de un tema tan delicado como este. Pero a mí me parece que más allá de que pueda ser incorporado y deberá ser incorporado en la contienda electoral, porque ya es un tema nacional y debe estar en la discusión, creo que frente a este suceso también se están precipitando, porque si bien es cierto, el Estado Islámico ha reivindicado la posibilidad de que este joven sea parte de su estructura, todavía no hay pruebas fehacientes de que así sea. Y inclusive no hemos entrado a un terreno que es bastante complicado, que es el comportamiento del sujeto, su historial, frente a qué tipo de persona estábamos. Todo lo que tenemos hasta ahora es básicamente lo que el papá ha dicho, que había visto días atrás una situación entre dos personas homosexuales y frente a eso había rechazado tal hecho. Pero es todo lo que hemos conocido. Realmente es bien difícil establecer si esa era la razón. Fíjate que, por cierto, ese hecho sería totalmente contradictorio con la posibilidad de que pertenecía al Estado Islámico, porque pareciera entonces que su razón era diferente, ¿verdad? No precisamente ser parte del accionar del Estado Islámico, si fuese el caso. Pareciera ahí que, por lo tanto, todavía no está suficientemente claro cuáles fueron las razones que llevaron a este joven a cometer esta masacre de tremenda magnitud. Por otra parte, a mí me parece que también es importante acotar, en la línea de lo que Vir decía, que haya muertos personas inclusive que no tienen nada que ver con la comunidad gay. Y se han conocido testimonios, sí, claro, en las últimas horas de personas de distinto origen que han hablado, que se estaban divirtiendo, que habían llegado a hacer turismo. O sea, sí, había de todo ahí, pues. Sí, sí, claro. Y por lo tanto, todavía luce confusa la información en muchos sentidos frente a esto. Ahora, volvamos a la parte política. ¿Puede Estados Unidos cerrar fronteras a una parte de países del mundo? A mí me parece que no. A mí me parece que no. A ver, a mí me parece que Estados Unidos como potencia mundial necesita estar en todas partes del mundo. Y solo quiero decir eso. Si le cierra la frontera a ciertos países, no va a poder estar ahí. Mira, no lo creo, y todos sabemos que el tono del discurso del candidato republicano Donald Trump básicamente ha girado alrededor más bien de generar una especie de cerco a estos ciudadanos que ya habitan en Estados Unidos. Si tú te fijas, en lo de México dijo, construyamos un gran muro y hagámoslo más grande. Pero en relación a la población musulmana, él lo que ha centrado más bien su discurso es en que los que ya viven en Estados Unidos tienen que ser controlados con mayor firmeza y tienen que colaborar más con Estados Unidos frente a este tipo de hechos. Pero no ha situado su discurso en cerrar fronteras, porque yo creo que sería algo realmente absurdo.
digo, con todo respeto al candidato, pero viniendo de él no sería extraño, digamos, en un exabrupto que surgiera una idea como esa, pero hasta hoy no ha surgido. Y desde esa perspectiva, yo creo que, hablando ya en serio, en política exterior, Estados Unidos y sus principales exponentes para la presidencia de la República deberán de incorporar en sus plataformas, en sus propuestas de gobierno, una atención muy especial, más fuerte que lo que venía haciendo hasta ahora, sobre su seguridad interna. A ver, mi estimado, geopolítica. Estados Unidos es la potencia principal del mundo. Tiene que manejarse en todo el mundo. Claro, es parte de su política y lo que decidan tendrá efectos. Fácilmente podemos entender cuál es la orientación de la línea republicana y cuál es la orientación de la línea demócrata. Pero yo quisiese que aportar como elemento de valoración la primera línea de investigación fuerte que existe, que el autor sea el Estado Islámico, que sean, y cuando me refiero, no me refiero a Al-Qaeda, sino el nuevo concepto dentro de seguridad, que es el Estado Islámico, para ver si esa realidad coincide con los hechos. Y yo encuentro muchas coincidencias. Primero, porque lo podemos entender como una continuidad de los atentados de Nueva York, del atentado del 11M de Madrid, del atentado de Londres, del atentado de Francia, y ahora volvemos a los Estados Unidos. Recordemos que es una amenaza real en donde están usando nuevas tecnologías, ya es un terrorismo distinto al que la doctrina conocía. Sí, dale, por favor. Es un terrorismo distinto al que la doctrina conocía, y en donde hay el fiscal general de España en la Universidad de Salamanca calificaba al Estado Islámico como el preludio de la Tercera Guerra Mundial, decía, y veía la amenaza con una magnitud más grande, porque decía, bueno, por lo menos ellos lo ven desde la perspectiva de los estados europeos y toman la concepción. La respuesta a eso no puede ser militar. Es decir, la respuesta a la seguridad nacional de los estados, de las potencias, no puede ser militar, sino tomaron conciencia de la necesidad de que todos los países deben generar una respuesta inmediata. Y hasta este momento han hecho, a través de la Unión de Estados Europeos, ha tratado de establecer políticas. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando en los últimos 12, 15 años a un terrorismo que tiene dimensiones y características completamente distintas. Es una estructura global que se ha desarrollado, pero que ha evolucionado. Este terrorismo empezó en forma horizontal, empezó con células individuales en Irak, en Siria, pero que actualmente ya no. Ellos tienen células autónomas en diferentes países que ya se integraron y dicen, buscan la integración del Estado Islámico. Hoy presentan una estructura completamente diferente que pretenden obtener territorios, recursos energéticos y, lo más delicado, han creado estructuras de poder político ya. La creación de los califatos en Siria e Irak son una muestra de que eso es una realidad. Tienen armas, tienen recursos económicos y efectivamente están teniendo ya una presencia. El objetivo principal, según la doctrina de la seguridad nacional del Estado Islámico, es recuperar los antiguos territorios del mundo musulmán, que incluye precisamente la península europea, incluye Portugal, incluye España. Y entonces hay una gran diferencia también de los clásicos terrorismos locales a los que estábamos acostumbrados. Y es que estos ya no se dirigen solo a instituciones públicas, a edificios públicos, sino que sus objetivos son cualquier espacio público. Eso cambia y nos da una visión que dentro de políticamente necesita de nuevas respuestas que ya han sido evaluadas y que en su momento solo quisiera terminar esta intervención, que ellos mismos representan una evolución del terrorismo que hemos conocido, porque usan las nuevas tecnologías, el Internet
y la comunicación son elemento primordial a su funcionalidad. Bueno, pero ¿dónde quisiera terminar? El muchacho dice, no lo aprendió en la mezquita, lo aprendió a través del internet. ¿Dónde quisiera terminar? Que el antiguo terrorismo funcionaba a través de células terroristas en los diferentes países. Hoy ya evolucionaron del accionar de células terroristas a lobos solitarios. Claro. Quien ejecuta es un lobo solitario. Una sola persona. Una sola persona. Y esos elementos fueron se han dado. Claro, en París se han dado 4, y hoy se dan específicamente en Orlando. Odir, sin duda, esto puede representar un endurecimiento de posiciones en Estados Unidos. Trump y sus sectores aliados pueden llegar a tener el poder el día de mañana y pueden empezar por la migración y pueden seguir con otras cosas. Hay temor, tú que tienes contacto, porque una persona, digamos, tú eres un salvadoreño que tiene contacto con las comunidades gay de América Latina y de Estados Unidos, ¿hay temores específicos en relación a eso? Por el momento, bueno, todo está en relación a lo que ha sucedido ahora y a las medidas que se pueden tomar de acuerdo a lo que al discurso que ya se ha oído del candidato, que también únicamente lo que podemos ver es un vocabulario con odio que se ha venido viendo desde que se ha iniciado todo este proceso en Estados Unidos, y esto pues creo que no solamente va a ser aprovechado por él, también va a ser aprovechado por la candidata, que también se ha visto hasta cierto punto inclinada a ciertas políticas que benefician a la comunidad gay. Tenemos muchas de las organizaciones que trabajan el tema allá en Estados Unidos, lógicamente en este momento están con mucho pánico, pero también activando su activismo, porque es parte de lo que pues ya tenemos dentro de nuestro ser, como personas que siempre estamos vigilantes a los temas de defensa de derechos humanos. Acaba de suceder la reunión de jefes de alto nivel en Estados Unidos, precisamente, donde se luchó mucho por incluir dentro de la declaración política a las comunidades como tal, mencionadas como tal, dentro de los procesos, dentro de las políticas públicas. Y una de las situaciones que se vio, pues nuevamente la incidencia y el cabildeo que tiene que hacer la población LGBT dentro de todos estos procesos de las políticas en Estados Unidos. Creo que no atribuyo a que esto también pueda suceder en el marco de que, bueno, en Estados Unidos se aprobó el matrimonio igualitario. Decirles que, bueno, en nuestro país está muy lejos de suceder esto, pero tampoco se ha generado un debate sobre este tema que es importante. No sé, y no lo entiendo todavía, qué daño le puede hacer la población LGBT a un heterosexual, a un bisexual, porque cada quien tiene el derecho de expresar su sexualidad. Voy al corte y quiero que hablemos en el próximo bloque de la libertad versus lo que dijo el Papa hoy día, la libertad jactanciosa, ¿ya? Es un término bien especial y bien duro, ¿no? O sea, en nombre de la libertad, una libertad jactanciosa, el hombre estadounidense se arma y utiliza, digamos, el arma como su derecho de libertad, su necesidad de libertad. Quizás algo importante determinar, usted dice, ¿por qué en Florida, por ejemplo, un menor de 18 años no puede fumar, no puede tomar, pero sí puede tener un arma? Vamos al corte, ya volvemos. Juega más, gana más, 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 más. Con el Pozo de la Lotería. que ahora viene más grande. Primer premio desde 100,000 hasta 200,000 dólares acumulables. Con premios de urna de 100, 200, 1000, 2000 y muchos más. Y al mismo precio. Tu pedacito a 1.25 y el entero a 25 dólares. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, 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 más. El Pozo de la Lotería va en 200,000 dólares. Vuelve
vuelve a tomar el control de tu día con Intestinomicina AD+, que te invita a seguir en sintonía de Debate con Nacho. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Llegó ese día. Lo piensas bien. Cuidas detalles. Y vas con todo. En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecen tarjetas de crédito con los mejores beneficios para que siempre tengas lo que tanto has soñado. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Para muchos, y quizás no tanto en los Estados Unidos, que fuera de los Estados Unidos, lo que se discute es el concepto de libertad que existe en Estados Unidos. Porque por este concepto de libertad, todo el mundo puede tener un arma. Por este concepto de libertad, una persona como el que mató a 50 y dejó herido a 53 seres humanos el día de hoy, este muchacho Omar Maten, de 29 años, que terminó muerto también, después de haber sido investigado por el FBI, interrogado en 3 ocasiones, él puede llegar y comprar después de eso un arma que es un AR-15, que es un arma absolutamente de guerra, que no está hecha, digamos, ni para cazar animalitos, que también es malo, ni menos, digamos, para jugar. Está hecha para matar y para matar a muchos. ¿Cómo se entiende esa libertad? Porque aquí parece, el papá tiene toda razón, es una libertad jactanciosa. Se están jactando de un concepto de libertad errado, sin duda. ¿Eso significa? Pero mira, hazte la pregunta. ¿Qué es lo que valida ese concepto de libertad jactanciosa, como lo llama el Papa? ¿Qué es lo que está al fondo? ¿Qué es lo que justifica eso? Mira, miles de millones de dólares, billones de dólares. Entonces de no es libertad. Una industria, me atrevería a decir, si no la más fuerte, de las más fuertes en Estados Unidos, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Todos lo saben. Cada vez que ha habido intentos de legislar por parte del presidente en turno o de ciertos congresistas alrededor del acceso a armas, se genera un debate de nivel nacional en Estados Unidos y que casi siempre termina de la misma manera, que no se logra mover la legislación. Y surgen, entre otros, estos argumentos como el que tú mencionabas. La libertad que tiene el individuo de portar un arma y que inclusive frente a tremendos riesgos que le abre ahora inclusive la existencia del Estado Islámico, debe defenderse. Debe tener la posibilidad de defenderse. Pero nuevamente, esa es parte de los argumentos que se usan para justificar lo que realmente es el origen de este debate, que es el dinero que circula alrededor de estas cantidades millonarias de armas que se venden año con año. Ciertamente, Estados Unidos, por lo tanto, abre ahora más que nunca, creo yo, con mayor claridad el debate sobre un tema bastante sensible, por cuanto, lo mencionaba el licenciado Garay Pineda, ha habido como una mutación del fenómeno en relación al uso de armas alrededor de estas tragedias, de estas matanzas. Cada vez es más frecuente escuchar que un joven abrió disparos en un colegio, en una escuela pública de Estados Unidos, en un centro comercial. Ahora esto que, digamos, tiene una variación en relación a su vinculación con el Estado Islámico, pero esto no es nuevo. Es decir, en Estados Unidos venimos oyendo de estas cosas desde hace ratos y muy frecuentemente cada vez más, porque hay una manera de operar, como bien lo decía usted, más a manera de lobo solitario, ¿verdad? A veces movidos por unos intereses, a veces movidos por otros, pero lo cierto es que ahí está la razón, parte de la razón, que es el acceso a las armas de fuego de una manera libre. Yo les comentaba antes de entrar del corte, recuerdo hace un par de navidades, en un centro comercial muy conocido, donde... ¿De Estados Unidos? Sí, de Estados Unidos, donde nosotros estábamos comprando
ropa, ¿verdad? Y 10 pasos adelante había un estante donde lo que estaban vendiendo eran tiros, ¿verdad? Tiros para armas de fuego. En un supermercado. Sí, en un supermercado. Y realmente a uno le hace choque eso, pues, claro. Por más que vivamos en una sociedad violenta como la de El Salvador, te hace un poco de shock, ¿verdad? Pero para las personas que lo estaban comprando era lo más normal. O sea, así de libre es eso. ¿Eso es bueno o no? Eso es un debate que tiene Estados Unidos. Su legislación y su gente lo tiene que tener. Pero también viéndolo desde el punto de vista de geopolítica, creo que todas las naciones debemos de aprender de estas cosas. Porque se abre en la mente de la gente la idea de que en la medida en que tú andas armado hasta los dientes, una sociedad está más segura. Y eso no es cierto. Yo me resisto a defender esa tesis. Ese argumento de los vendedores de armas, por que se lo quiere creer. Pero hay mucha gente que lo cree. Ajá. Mucha gente que lo cree. Hay mucha gente que usa armas y te puedo asegurar que aquí mismo en este programa van a aflorar comentarios cuando llegues a esa parte. Sí. De gente que te puede mencionar cómo andan en sus vehículos las armas de fuego y que las saben usar responsablemente, se han entrenado y te van a dar una serie de argumentos. Pero por donde le veas, el gran problema es, hablando otra vez del caso estadounidense, que ha llegado a caer esas armas, en muchos casos, en personas que no tienen ni la normalidad mental, ¿verdad?, en su vida cotidiana para actuar de forma normal y ya menos para usar un arma de fuego, ¿verdad?, de forma responsable. Rodolfo, esto de las armas, libertad, bueno, ¿qué? Hay una discusión no superada, pendiente, que todavía está y que prevalece: armamentistas versus no armamentistas. Los armamentistas, además del interés económico al que se alude, justifican también esa posición sosteniendo que aun cuando se prohíba o se restrinja, eso no va a evitar que hechos como estos ocurran. Es decir, como que sí... A ver, quedémonos ahí, por favor. No va a evitar. No ¿Qué va a puede evitar? ¿Qué se te ocurre a ti? Y perdona la pregunta tan complicada y amplia. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué puede evitar que estos hechos ocurran? Porque el problema es que los gringos lo piensan de la misma forma en que en tiempos de la mafia de Capone prohibieron el licor, que en vez de restringirlo, lo proliferó y se consumió y se difundió más y sirvió para enriquecer el dinero de la mafia. Entonces, esa es una discusión que no la vamos a resolver en este momento. Solamente estoy aportando parte de las discusiones, es decir, si los Estados Unidos prohíben la tenencia libertaria, porque no es libre, sino libertaria, de armas a nivel general, eso no va a evitar que hechos como estos ocurran. Entonces justifican en el derecho de defensa la tenencia. Entonces por eso digo, aquí no vamos a resolver porque esto se vuelve armamentistas versus no armamentistas, pena de muerte o no pena de muerte, licor legal versus no legal, una discusión que no vamos a resolver en este momento, pero que sí tendremos que valorar porque lo que nos interesa es lo que ocurrió, y lo que ocurrió no es consecuencia de la existencia libre de armas. El arma es un instrumento. Ya. Hay una valoración de hechos que así como lo pudieron haber hecho con armas, lo pudieron haber hecho de otra manera. Voy entonces, Odir, si no son las armas, que yo sí creo que tienen que ver, porque obviamente la arma termina siendo un instrumento que puede matar, es el odio, ¿cierto? El odio es el otro elemento. Tú conoces muy bien el tema odio, claro, porque ustedes han sido víctimas de odio. Y me imagino que siempre hay, digamos, el pensar cómo se lucha en una sociedad con odio. Lógicamente, esto tiene que ver mucho también con el tema de la educación. La educación sexual, que tiene que ver con todo las generaciones que se han formado. No se ha hablado de un tema de una sexualidad libre, sino siempre está inculcado al tema que el odio hacia las personas que son diferentes, ¿verdad? Y esto
no solamente para el tema de la orientación sexual o de la identidad de género, sino va más allá de eso y que tiene que ver también con el color, con el tamaño, con todo lo que sea diferente. Siempre es la tendencia a marginar o discriminar, lo que realmente genera mucho odio hacia la comunidad. Bueno, hemos visto no solamente en Estados Unidos, lo hemos visto en México, en otros países de Latinoamérica donde han habido masacres, han habido asesinatos de personas por su orientación sexual, que recientemente veíamos también un artículo en México donde también se ha aprobado el matrimonio igualitario en todo el país, y eso en ciertos sectores ha generado, más que todo los sectores conservadores, la iglesia, que tiene que ver mucho. Ustedes han podido ver en las redes sociales cómo se ha despertado este tema el odio religioso hacia las personas de la comunidad. Hemos podido ver alguna cosa aberrante. Es exagerado de ver el odio que mucha gente ha expresado a través de las redes sociales, ¿verdad? Inclinadas o refugiados en una religión. Y también impulsados por muchos grupos conservadores que todavía tienen una mentalidad que la religión, que el ser diferente es ser pecado. Correcto. Bueno, yo sí creo que lo que está pendiente es un problema de odio, o sea, de solucionar un problema de odio, pues especialmente en Estados Unidos, estos jovencitos viven con unos resentimientos, unos odios, unos problemas psicológicos graves y terminan matando a sus compañeros de curso, en este caso a una comunidad gay, antes, digamos, a niños de un jardín infantil, etc. Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El Pozo de la Lotería ahora puede ser más grande. El primer premio está acumulado y arranca en $200,000. Mientras más juegas, más se incrementa. Vamos con Francisco Bonilla para que nos cuente qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, un placer saludarles. Diferentes opiniones de nuestros amigos televidentes en Twitter. Dice Leonora Duque o Paulita Pike: la masacre de Orlando tiene muchas aristas: homofobia, islam, terrorismo, armas, campaña Trump, migración. Apunta, dice el amigo Eduardo Herrera: el atentado de Orlando, cine Aurora, New Hampshire y otros tiene un factor común: fusil AR-15, más bien AR-15 y la venta masiva de armas. Dice Oscar Torres: hay muchos vacíos en las masacres y la relación a radicales islámicos protegen el problema de la venta de armas en Estados Unidos. Plantea. Revisamos también lo que dice Guillermo Martínez: sean serios para abordar el tema. Esto es un crimen de odio, venta libre de armas y no algo de fronteras y terrorismo, apunta. Guillermo Zelaya: Trump aprovechará esta coyuntura para acusar al gobierno de incapaz de proteger al pueblo y eso girará su campaña. Rafael Mengíbar: homofobia bipolar, seguidor de fundamentalistas con arma alto calibre, masacre, apenas empieza el debate. Dice Adrián Escobar: la industria armamentística mundial deja más réditos que incluso el narcotráfico y la factura lo paga la población vulnerable. Daniel Herrera dice: un AR-15 vale en Estados Unidos entre $400 y $600 y es permitido el mecanismo automático. Vamos al estudio para las respuestas de nuestros amigos invitados. Ese, digamos, pero irreal. ¿Ah?
Terrible. No, y bueno, yo creo que todos yo he conversado hoy día con parientes que tengo en Estados Unidos y te cuentan una cantidad de cosas, de esta facilidad, de que me contaba hoy día una prima que habían tenido un problema en la escuela de su hija, porque un niño había llegado un día armado, ¿no? Y estamos hablando de niños de 7, 8 años, porque la casa está la arma adentro, ¿no? Sí, y en Florida el 50% de la población tiene armas en su casa. Y en el resto de Estados Unidos es mayor el promedio, imaginémonos. Y lo que pasa es que Estados Unidos, mucho menos Estados Unidos, es ajeno a lo que ya es un problema global, ¿verdad? Que es la vulnerabilidad de las sociedades frente a los niveles de violencia. Y evidentemente aquí surgen algunos temas que no nos gusta abordar mucho, ¿verdad? Porque creemos que a veces es pérdida de tiempo, pero suceden a escala mundial. La falta de valores, la falta de acompañamiento de los padres, hablando de los menores en las supervisiones, ya son cosas banales en ciertas sociedades del mundo. Douglas, yo quería aprovechar de preguntarte, ya que eres el político del panel, ¿piensas que Donald Trump le va a servir esto? ¿Puede, digamos, darle el empujoncito que le faltaba? Porque realmente al principio pareció un chiste, ¿no? El aparecimiento de su candidatura, pero poco a poco se ha consolidado y hoy día muchos temen que pueda ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y esto que pasó ahora sí le puede servir. Para mí no. ¿No le va a servir? No, para mí no. Y te lo digo por qué. Generalmente este tipo de temas que giran alrededor de matanzas o masacres, tragedias como la que vivimos hoy día, tienen límite de tiempo para ser utilizados en campañas electorales. Y porque además se convierten en esa clase de temas que te vuelven como candidato altamente vulnerable, porque por más que le pongas letras a tu discurso y eleves el tono y mostres odio y mostres como indignación, tú sabes perfectamente que son sucesos que no puedes controlar efectivamente al 100%, y que hoy estás hablando y en la tarde te puede pasar otro, y seguís hablando y pasado mañana puede pasar otro, y con razones de distinta índole, con características que lo pueden hacer diferente. Y entonces, generalmente los asesores de las campañas mantienen estos temas coyunturales para el mensaje del momento, para trasladar las condolencias, para decir 2 o 3 cosas de tu propuesta de gobierno, pero pasadas unos días, ni siquiera semanas, buscan irlo sacando de las agendas porque te puede convertir en tu contra, en un issue de campaña en tu contra. Desde esa perspectiva a mí me parece que no le puede servir por mucho tiempo, a pesar de que cualquiera crea que encaje perfectamente en el tono de su campaña desde hace ratos. Pero si tú te fijas, el tono de su campaña más bien ha estado cifrado en la parte más migratoria. Sí, y pero eso. Desde esa perspectiva, aquí además te metes con otro tema inevitablemente, por eso creo que no lo usaría mucho, fíjate. Ya. Te metes con el tema de uso de armas, con el tráfico de armas, con la venta de armas, con la proliferación de armas. Que él no se va a meter en ese tema. No lo creo. No se va a meter. Y ya más o menos lo digo. Pero de todas maneras, digamos, hay mucha gente indignada en Estados Unidos. Hay mucha gente que quiere soluciones fáciles. Y una solución fácil de decir, cerremos las fronteras, lo que es absurdo, imposible. Sin valores, sin... El problema es otro, en el fondo. Entender que las sociedades cada vez son más vulnerables a los elevados índices de violencia, no se puede. Ok. Yo creo que nos queda ciertas conclusiones a las que ya podríamos empezar a arribar, que no hemos resuelto. Y sin volver a sus orígenes, lo que no hemos resuelto es si ese hecho es un acto del Estado Islámico o no. Yo me pregunto, si no lo fuera, ¿por qué lo reconocieron? Si esto no es producto de un acto yihadista, ¿por qué lo reconocieron? Bueno, puede haber táctica, puede haber varias cosas. Entonces estamos partiendo de hipótesis. Hipótesis. Pero en este momento la línea de investigación que tendrán que hacer los organismos es esa, porque ellos dicen nosotros lo reconocemos. Entonces tal vez lo que yo podría hacer y lo que se me ocurre hacer es analizar según los elementos doctrinales de información de funcionalidad que tenemos del Estado Islámico, a ver cuáles son aquellos que coinciden en el caso en particular. Recordemos que su ejecutor es un lobo solitario. Segundo, que es de padres
afganos que llegaron a los Estados Unidos y coincide con la operatividad del Estado Islámico. ¿Por qué? Porque primero es una organización eminentemente ideológica, radicalizada y fundamentalista, que practica su adoctrinamiento, a través de las nuevas tecnologías, a través del Internet, y en donde es accesible a un ciudadano norteamericano con sangre, cultura islámica, con una fundamentación histórica que se le alimenta y que permite adoctrinarlo. Así opera el Estado Islámico, adoctrinamiento a través de Internet para prepararlo para cometer actos delictivos. Después se pasa a la segunda etapa, que es el reclutamiento, el adiestramiento y la financiación. Ahí es donde el organismo de investigación norteamericano tendrá que determinar la fuente de ingresos. ¿Dónde tomaba? Si andaba en Disneylandia y después se movió, hay una deficiencia grave de la seguridad norteamericana que no supo prever, porque el lobo solitario llegó a culminar la cuarta etapa de la fase de funcionalidad, que fue la ejecución de actos terroristas. Se nos quedó afuera evaluar el comportamiento del FBI, ¿no? Claro. Bien débil. ¿Ah? Claro, bien débil. Claro. Bueno, alguien dijo, y bueno, que la conclusión, crimen de odio. Sí, yo sí quiero rescatar esta parte, porque esto no lo podemos tampoco solamente ver en la parte terrorista. El evento que se dio estaba calculado y estaba enfocado a la comunidad LGBT. Perdón, en los próximos días es la marcha del orgullo gay de Estados exactamente, Unidos. en toda Latinoamérica se va a llevar a cabo la marcha del orgullo, que es el próximo 25 de junio. Y bueno, se están tomando las medidas, se van a hacer, me imagino, en Estados Unidos. ¿Esto no va a detener a la gente a salir a la calle? No creo que esto sea un motivo para detenerlo. Pero sí está más que claro, porque yo quiero volverlo a mencionar. En El Salvador se están dando este tipo de crímenes. Y lo otro que es bueno mencionar, es cierto, todos los días en nuestro país, en meses atrás, hemos encontrado cualquier cantidad de gente pues mutilada, pero han habido ciertos crímenes enfocados a la comunidad, ¿verdad? Y eso es algo que no puede tampoco ser indiferente, porque vivimos en un país lleno de violencia, pero tampoco podemos quitar la mirada de lo que está sucediendo acá, que es algo similar a lo que hemos visto en Estados Unidos, que está ya declarado como un crimen, como un ataque de odio hacia la comunidad LGBT. Bueno, obvio, ¿no? Este programa, incluso nosotros hacemos las cosas no para hablar de Estados Unidos, sino que para poder hablar de Estados Unidos, pero también servir como espejo a lo que puede suceder en nuestro país. También tenemos una sociedad llena de armas. Aquí también tenemos mucha idea de que el arma nos va a ayudar. Tenemos unos minutos más y que bueno, el FBI. Bueno, y entonces el FBI, los servicios de inteligencia norteamericanos tan poderosos, están fallando permanentemente en los últimos años. Hay una deficiencia grave en la funcionalidad de la Central de Inteligencia Norteamericana y de la Central de Investigación del FBI. Desde hace unos 20 años. El FBI interviene principalmente después de ocurridos los hechos para investigar qué pasó, pero la CIA sí tiene que prever, tiene que dar la información necesaria para que el Estado reaccione. Entonces, si lo vemos, ningún país del mundo occidental puede sentirse que no puede ser susceptible de actos de terrorismo internacional. Y como decía al principio, tenemos que dar una respuesta. Los estados tienen que dar una respuesta a esto. Y la respuesta del Estado de Derecho, como decía, no puede ser la intervención militar. Tal vez si lo vemos desde la realidad norteamericana, los republicanos sí optarían por una posible intervención militar, los demócratas creo que no. El problema es en qué momento o en qué circunstancias se va a determinar o se va a decidir que es necesaria
esa intervención militar. Eso creo que traería consecuencias. Entonces, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer los demás estados que no están ajenos y que ya lo hicieron todos los estados europeos? Todos los estados europeos en los últimos 8 o 9 años han tenido una reacción frente al terrorismo internacional y han modificado sus marcos jurídicos. Es decir, en todos. Es delito y es una regla general la integración de la organización terrorista. Toda actividad mínima de colaboración que va hasta de prestarle un piso, hasta de facilitarles la comunicación, lo incluyen como delito a sus ciudadanos por protección del Estado. Incluso está la protección del marco jurídico, que hasta la alabanza o el enaltecimiento a actos terroristas por la vía política es delito. Si un candidato se atreve, en la perspectiva política de los senadores españoles o algo, a enaltecer actos de este tipo, ya es constitutivo de delito. Lo que normalmente estaba tipificado como delito es la ejecución. Entonces ahora se están protegiendo de intervención penal y creo que en nuestro medio, por lo menos en nuestra realidad, sí, si aplicamos esa doctrina aquí, El Salvador no puede declararse ajeno a una posible vulnerabilidad. Y tal vez lo que hemos tenido, que a nivel legislativo se eliminó el delito de actos de terrorismo del Código Penal y se pasó a una ley especial, donde yo creo que existe alguna distorsión en el trabajo legislativo de defensa que se está haciendo y que es una posición jurídica equivocada, es equiparar las actividades de las maras o pandillas a este tipo de terrorismo, porque son dos fenómenos completamente distintos. Yo sobre eso te voy a decir una cosa. Que desde la perspectiva doctrinal deben tener un enfoque separado. Yo siempre me alegro y cuando veo estas noticias veo si hay un hispano metido, ¿no? Y gracias a Dios en los últimos tiempos hemos visto que no son los hispanos los terroristas, ¿no? En este caso fueron las víctimas. ¿Ya? Las víctimas. En este caso los hispanos fueron víctimas porque en su mayoría los muertos son hispanos. ¿Me queda un minuto todavía o no? Mira, diputado, yo quiero decir una cosa. Uno de los elementos más complejos para las seguridades internas de países o de potencias como Estados Unidos es que tiene caminando en sus residenciales, en sus discotecas, en los parques, a una cantidad de individuos cuya personalidad es proclive a este tipo de hechos. Imagínate lo altamente complejo que es para un aparato de inteligencia controlar esa forma de operar. Lo vuelve bastante vulnerables, porque se vuelve, digamos, de alguna manera no más fácil, pero más detectable la forma sofisticada en que funcionan estructuras del nivel del Estado Islámico de la forma en que lo han venido haciendo más tradicionalmente. Douglas, pero en tú sus tienes toda la razón, pero hay una cosa que ha sido, Douglas, ha sido, digamos, probada ya. En todos los casos, en Estados Unidos, en Francia y en España, quienes atentaron, hicieron los atentados, estaban siendo investigados de antes. Sí. En todos. Sí, en todos estaban identificados como posibles terroristas. Sí. Algo pasa entre identificarlos como posibles terroristas e impedir que ellos hagan el atentado. Sí, probablemente en esa parte tienes razón. Ansiosa, senadora. Pero es la libertad jactanciosa. Pero mira, es complejísimo. Se dice fácil. Sin duda. Le agradezco ya no tengo tiempo, mi estimado, porque ya me están diciendo ya que totalmente. Ha sido interesante, un tema tremendamente importante, incluso para nuestro país también, sin duda. Claro. Gracias Douglas, gracias Rodolfo, gracias Odir por estar esta noche, amigos televidentes. Los espero mañana en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.